para, para poder grabar para los hermanos que por algún motivo no se puedan estar el día de hoy. ¿Ya? Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esta es la charla de bautismo de la Iglesia Tugar de las Asambleas de Dios de Chile. Son cosas que van a tener que tener muy en claro. El nombre de la iglesia, por así decirlo, es Tu Hogar, y la denominación a la cual nosotros pertenecemos son las Asambleas de Dios de Chile. ¿Ya? Esa es la corporación a nivel nacional y nosotros somos parte de esta corporación, que son muchas iglesias y están en todo nuestro país, con las cuales en algún momento nos vamos a topar y vamos a tener comunión con ellas. Esta charla de bautismo normalmente se hace como en 4 clases, ¿ya? Pero por razón del tiempo yo voy a sintetizar algunas cosas, dando lugar a lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Primero que todo, yo quiero conversar un poquito sobre el tema de conocer a Cristo, ¿ya? Conocer a Cristo tiene que ver con una especie de niveles de crecimiento. ¿Ya? Estos niveles de crecimiento tienen que ver con 4 etapas que tenemos. Nivel 1, que sería lo que es la membresía, conocer nuestra membresía, conocer a qué pertenecemos. El nivel número 2 tiene que ver con la madurez espiritual que nosotros podemos alcanzar en Cristo Jesús. El nivel número 3 tiene que ver con el servicio, el ministerio, es decir, a lo cual yo me voy a dedicar, a lo cual yo voy a servir dentro de la iglesia. El nivel número 4 tiene que ver con misiones, es decir, hacer el trabajo de compartir nuestra fe. En palabras aún más simples, esto tiene que ver con conociendo a Cristo, que es lo primero que vamos a hacer, conociendo a Cristo. O sea, primera etapa de mi vida de creyente es conocer a Cristo, eso deberíamos apuntarlo. Número 1, conociendo a Cristo. Número 2, creciendo en Cristo. Ese sería nuestro segundo paso después del que hacemos ahora. Primero, conocemos al Señor. Segundo, crecemos en Cristo. Tercero, sirviendo a Cristo. Y cuarto, sería compartiendo a Cristo. Ya es cuando compartimos nuestra fe. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, por favor, más lento. Yo me desacelero. Ustedes ya me conocen que soy a veces medio rápido para compartir la palabra, entonces quisiera hacerlo con tranquilidad. Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que hay círculos, hay un círculo para entender estas cosas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 círculos, ¿ya? El primer círculo es la comunidad. Ya, ustedes pueden ver aquí que dice comunidad. Y este círculo en la parte inferior dice inconversos. ¿Ya? Esto es para las personas que, no sé, vienen por primera vez al culto, están alrededor del lugar donde nosotros tenemos la iglesia, o la gente que está alrededor de nosotros, ya, esa es la comunidad. Usted en su casa tiene una comunidad y hay personas que no conocen al Señor. Ese es el primer círculo. El segundo círculo es la multitud. ¿Quién es la multitud? La multitud son los asistentes de forma regulares, ¿ya? Asistentes regulares, es decir, los que van constantemente, van de vez en cuando, escuchan la palabra, simpatizan con la palabra, están conociendo al Señor, ya, esa es la multitud. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor que Jesús veía a la multitud y los veía como ovejas que no tenían pastor, se refería a ese tipo de personas. Todos hemos estado en la multitud, ¿ya? Y en este momento nosotros estamos en la multitud. Y lo que este estudio quiere hacer, pasarnos a ser parte de la congregación, tener un sentido más formal de lo que ya somos parte. No sé si me explico. Lo que el Señor quiere llevarnos a hacer,
ya no solamente a ser asistentes regulares, sino que el Señor quiere que nosotros ahora pasemos de la multitud al círculo, en este caso, del círculo rosa al círculo azul. Y el círculo azul es la congregación. Es decir, ser un miembro de la iglesia, ser un miembro activo de la iglesia. Hacia allá apuntamos, a sentirnos parte. Es decir, yo amo, yo soy parte de Iglesia Tu Hogar, yo soy parte de la iglesia del Señor a nivel mundial. La base para esta clase son 3 cosas importantísimas que nosotros tenemos que tener claro. 3 cosas importantes. Primero, la iglesia es una familia de creyentes, una familia de la fe. ¿Ya? Esto es sumamente importante tenerlo presente porque nos va a ayudar a poder entender los principios por los cuales nosotros estamos aquí. Efesios capítulo 2, verso 19. Ya lo pueden apuntar ahí. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, ustedes son miembros de la familia de Dios y pertenecen a la casa de Dios con cada cristiano. Estoy leyendo una paráfrasis. La versión de la Reina Valera dice de esta manera. Vamos a leerla. Efesios 2, 19. Dice la versión Reina Valera, que es la tradicional. El 2.19, por acá lo tengo. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Es decir, en una versión moderna, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo primero que debemos entender es de que la iglesia es una familia. Lo segundo, Dios espera que usted sea miembro de la familia de iglesia, porque Dios lo ha llamado para que usted sea parte de la familia de la iglesia. Y tercero, hay que entender esto muy simple. Un cristiano sin familia es un huérfano. Suena fuerte, ¿no? Un cristiano sin familia es un huérfano. Nosotros, si decimos ser creyentes y no estamos siendo parte de una iglesia local, somos como alguien que no tiene familia. No tiene en quién apoyarse, no tiene con quién conversar, no tiene en quién apoyar su vida, ni tener, por así decirlo, consejos. Entonces, esto es sumamente importante. Esta es la base de esta charla. Somos familia, somos miembros y somos parte activa de la iglesia. La meta que nosotros tenemos que sacar en limpio al terminar esta charla, queridas hermanas, es lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer lo que está ahí en el enunciado? Dice, me comprometo al. Esta es la meta. ¿Quién la puede leer? Yo lo leo, Anita. Ya, Anita, léelo. Me comprometo al Señor Jesucristo y a la iglesia, Tu Hogar, como mi familia. Tremendo. Esa es la meta de esta charla. Yo me comprometo primeramente al Señor. Y después me comprometo con la iglesia Tu Hogar. Y aquí cuando nos comprometemos con la iglesia local, no es que nos comprometemos al pastor, al líder, no, nos comprometemos a nosotros mismos. Usted puede ver todos los nombrecitos que están aquí el día de hoy en esta charla. Usted se compromete a hacer familia con ellos. Usted se compromete a hacer apoyo con ellos, a transmitir su experiencia con ellos. Usted está diciendo, yo acepto al Señor en mi corazón, pero también acepto ser parte de esta gran familia. Esa es la meta de esta clase. ¿La iglesia es una familia? Sí, es una familia. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos unen. En una familia como la de cada uno de ustedes, hay cosas que los unen, como el apellido,
el lugar de donde vienen, una historia en común, qué sé yo, forma de vivir la vida, cosas que te unen en tu familia. Usted puede pensar y decir, en mi familia para las Navidades siempre hacemos esto y estas son cosas que nos caracterizan, son cosas que nos unen. Entonces, en la iglesia hay 4 cosas fundamentales que nos unen. La primera es nuestra declaración, es decir, el por qué existimos como iglesia. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Por qué la congregación existe? Ya, esa es una declaración, que ahí la vamos a leer. Lo segundo que nos une es la salvación. Cristo nos une por medio de su Espíritu Santo. Es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es fundamental. Lo tercero, somos una familia porque tenemos una estrategia, una forma. El cómo lograr nuestro propósito, cómo alcanzar lo que Dios nos ha dado. Y por último, una estructura, nuestra estructura, es decir, cómo y dónde cumplimos este propósito. El cómo y el cuándo cumplimos y logramos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces somos una familia porque nos unen la declaración, la salvación, nuestra estrategia y nuestra estructura. En esta charla, nosotros, como les dije yo, es una charla de 4 horas, pero solamente vamos a sintetizarla en 45 minutos. Así que voy a tocar los puntos más importantes. Esto lo voy a pasar rápido. Vamos a hablar de la primera sección que tiene que ver nuestra salvación. ¿Ya? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Y vamos a tocar 2 puntos importantes, que es qué significa ser cristiano. Y vamos a ver también los símbolos o nuestros símbolos que es de la salvación, que es el bautismo y la cena, es decir, los 2 sacramentos importantes y los únicos 2 sacramentos que tiene la Biblia para nosotros, ¿ya? Si alguno de ustedes ha escuchado de algún otro sacramento, es probable que lo haya escuchado en algún momento, pero la Biblia solamente nos habla de 2 sacramentos, ¿ya? Lo demás son mandamientos. ¿Han escuchado algún otro sacramento? Aparte del bautismo y la cena, ¿o les hace familiar esto? En la Iglesia Católica está el bautismo, la primera comunión, Exacto. La confirmación. confirmación, el matrimonio también. El matrimonio también para ellos es un sacramento. Sí. Entonces, nosotros bíblicamente tenemos solamente 2 sacramentos, lo cual no deja de ser algunas otras cosas importantes. ¿Cuál es la diferencia entre sacramento y orden en la vida? Son 2 cosas diferentes. Un sacramento quiere decir que algo que fue instituido por beneficio de nuestra salvación. Un sacramento es algo que el mismo Dios, que el mismo Jesucristo estableció para nosotros. Las otras cosas, como el matrimonio, no es un sacramento, pero es una ordenanza de vida, ¿ya? Es lo que Dios diseñó para la familia, es el sello que Dios tiene para la familia, ¿ya? Pero eso que no sea sacramento no le quita importancia, al contrario, el matrimonio es algo muy importante dentro de la vida del creyente, ¿ya? Ese es un punto que quizá en algún momento lo tocábamos, o si tiene usted dudas sobre eso, me la puede preguntar también. Entonces vamos a hablar solamente sobre el bautismo y la cena del Señor. Después, nuestra segunda sección, que quizás la vamos a tocar otro día, en algún otro momento, por razón del tiempo, ahí vamos a hablar sobre nuestro propósito, la historia de nuestra iglesia, nuestra fe, nuestro estilo de vida. Entonces, hoy día solamente nos vamos a referir a esto, ¿ya? A lo que nos enseña nuestra salvación. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 26 al verso 28, de esta manera. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Somos cristianos, somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 28. Nos enseña diciendo que ahora por medio de la fe somos hijos de Dios.
por medio de la fe en Jesús. Ya no nos identificamos por nuestro ser exterior, sino que nos identificamos por nuestro ser interior, porque ahora hemos sido bautizados en Cristo. Pero, ¿qué significa ser cristiano? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué realmente es ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o por cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? Ser cristiano es vivir con propósito. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo, es ser un Cristo pequeñito. Históricamente, a los cristianos se le llamó por primera vez en la ciudad de Antioquía, cuando Pablo y los misioneros empezaron a hablar de Jesús y revolucionaron esa ciudad, y ahí por primera vez se les catalogó el nombre de cristianos, pero no como un nombre así como bonito. Esto quiero que ustedes y yo lo tengamos súper, hiper, mega claro. Siempre todos los nombres que se nos han denominado a los que seguimos a Jesús siempre ha sido de forma peyorativa o de forma ofensiva. Siempre el que alguien le dijeran ser cristiano era como: es un Cristo pequeñito, diminutivo, como de alguna manera riéndose un poquito de ellos. Asimismo, acá en Chile se le dice a los evangélicos, se le dice canuto. Y eso viene producto de Canut de Bon, que fue un jesuita que se convirtió al ser evangélico y comenzó a predicar la palabra de Dios en todo el sur de Chile, y de ahí nació el ser canuto. Hoy en día todas esas cosas que nacieron como una ofensa se han transformado para nosotros como un símbolo de identificación, de honra. Entonces, ser cristiano es ser un seguidor de Jesús. ¿Cuál es el significado de nuestra vida siendo un seguidor de Jesús? Todos quieren ser felices y la gente trata de serlo de formas diferentes. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, algunos buscan la felicidad experimentando los placeres, algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. Pero la verdadera felicidad viene al entender, ¿qué es ahí? El propósito de Dios para mi vida. Cuando yo entiendo el propósito de Dios en mi vida, yo voy a poder comprender el verdadero motivo de mi felicidad. Ya no voy a necesitar de otras cosas para ser feliz. Solamente voy a necesitar entender mi propósito y voy a continuar. Ahora la pregunta es: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué razón estoy aquí en la tierra? Primero, Dios hizo para amarme. Ya, todas estas cosas que yo les voy a hablar tienen una cita bíblica, por eso les mandé en el chat y en el grupo de WhatsApp a todos el material para que después lo puedan leer con detenimiento si es que quedan con algún texto que quisieran ahí tener. Pero Dios te hizo para amarte. La Biblia expresa claramente que Dios dice: yo te he amado con amor eterno. Dios te hizo para amarte. ¿Ya? Eso es maravilloso, saber de que Dios nos hizo para expresarnos su amor. Segundo, fuimos creados para tener una relación personal con Dios y con el resto de la creación de Dios. Él nos hace especiales. Dios te hizo especial de una manera única. Entonces Dios te hizo para tener una relación con Él. Dios ha decidido estar contigo. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Se entiende claramente? ¿Me he podido explicar bien? Amén. Damos la bienvenida también a los que están llegando ahora. Perfecto. Entonces, hasta aquí entendemos de que fuimos creados por Dios para ser amados por Dios,
Y fuimos creados para tener una relación con Él. No una religión con Dios, sino que para tener una relación cercana con Él y con el resto de la creación, es decir, con su iglesia. ¿Por qué también estoy aquí? Como tercer punto. Es que el Señor nos ha dado vida abundante, ¿cierto? Para que podamos estar claros en todo, que no nos falte nada. Y tercero, es porque cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos hace producir beneficios sumamente grandes en nuestra vida. El beneficio es tremendo, le puse yo acá, si no me equivoco. Lo primero es que nos da conciencia clara. Ahí ustedes pueden anotar esos textos bíblicos. Te da conciencia clara. Vamos a leer algunos de estos textos porque son de mucha bendición para nosotros. Dice conciencia clara. Romanos 8.1 en la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Wow, eso es maravilloso, queridos. Porque el Señor nos da una conciencia clara y limpia y nos enseña y nos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que están unidos a Cristo, los que están entrelazados con Jesús, no tienen ninguna condenación. Es decir, el enemigo no los puede condenar, nadie los puede apuntar con el dedo porque ellos están unidos a Cristo. Cristo nos hace santos, Cristo nos hace estar vivos. Eso es maravilloso. Nos da vida y paz. Estar con Cristo nos da vida y paz. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Nosotros tenemos que empezar a vivir con pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Los pensamientos pecaminosos traen muerte. Los pensamientos del Espíritu dan vida y te dan paz, ¿ya? Ahí están los textos bíblicos. Él te ayuda en tu debilidad. Él te da un propósito. Él te da confianza. Él te da seguridad, fortaleza, poder. Te da plenitud y te da libertad, ¿ya? Todas estas cosas tienen un texto bíblico acá que ustedes lo pueden revisar en el apunte que les mandé. Están también, así que también los pueden buscar con mayor detenimiento. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo clarito, ¿cierto? Perfecto. Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, queridos hermanos. Un estilo que esté lleno de conciencia de Dios, propósito de Dios, poder del Espíritu Santo, plenitud, libertad, seguridad y confianza. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Este es el estilo de vida que Dios espera de nosotros. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan que incluso hay gente que sigue al Señor y que lo quiere buscar, pero no son felices? ¿Por qué piensan ustedes? A ver, alguien que se atreva a decirme esto. ¿Por qué piensan que las personas no son felices? Porque no tienen a Dios en su corazón, dice Mari. Bien. Sí, perfecto. Porque no siguen su palabra, dice Paz también. Perfecto. El problema en la generalidad de todas las personas, aquí para todos, y quizás todos caemos en el mismo saco, es que el hombre tiene el deseo natural de controlar su vida. Y para ignorar los principios ignora los principios de Dios para vivir. O sea, ¿cuál es el problema? Quiero controlar mi vida. ¿Por qué no soy feliz? Porque yo quiero controlar mi vida, por tanto, como yo controlo mi vida, no tengo principios en donde soportar mi corazón.
Es decir, como bien decía, no seguimos su palabra, no tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué el problema? Es porque atendemos a nuestros propios negocios. Nos dedicamos a esto. Solamente tenemos que hacerlo nosotros, no podemos confiar en nadie más. Otro dicho es que si te sientes bien, hazlo, no importa lo que Dios dice al respecto. O sea, si vivimos en pecado, si vivimos haciendo las cosas mal delante del Señor, delante hablamos un poquitito sobre eso, sobre los sacramentos y todo lo demás. Si vivimos fuera de los mandamientos de Dios, de cómo Dios formó la familia, de cómo Dios quiere la familia, y pensamos esto, si te sientes bien, hazlo nomás, no importa lo que Dios diga. Estamos queriendo controlar nuestra vida. Otro pensamiento es mi vida y hago lo que me da la gana. Ese es el problema. Las personas es como que no quieren ir a leer el manual. Yo sé que nosotros como sociedad chilena o sociedad latinoamericana, muy pocos somos de leer manuales. No sé, ¿cuántos de aquí, cuando se compran un electrodoméstico o se compran algo que viene con manual, dicen, primero voy a leer el manual y después voy a usar el aparato? O no, se compran un mueble para armar y dicen, no voy a ver el plano, si esto es re fácil, y lo arman nomás, y después se dan cuenta que le sobra un clavo, le sobra un perno, hay una tuerca que no agarra bien. No sé, yo me he dado cuenta que hay muchos que no somos de leer manuales. ¿Cierto? ¿A quién le gusta leer manuales? Casi a nadie. Compramos la impresora, ¿no? Si sabemos cómo usar la impresora. Y la conectamos, ¿no? Pero no leemos el manual, no leemos cómo fue diseñada o todo lo demás. O nos compramos un auto y después decimos, oye, ¿cada cuánto tiempo se le cambia el aceite? ¿Cuál es el aceite que hay que echarle? ¿Cuántos son los PSI que necesitan los neumáticos para echarle el aire y todo lo demás? Si nosotros fuéramos al manual, nos daríamos cuenta de todas esas cosas. ¿Qué pasa con la vida? Es que la gente no lee el manual que Dios nos dejó para vivir y queremos hacer lo que nos da la gana sin leer el manual. Entonces la Biblia cataloga esta actitud de no querer leer el manual de Dios para nuestra vida, lo cataloga como pecado. El pecado es errar en el blanco, el pecado es ir en contra de lo que Dios ha establecido, el pecado es no considerar a Dios en nuestra vida. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual apartó de su camino. Si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan 1:8, si decimos que no hay pecado en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es un texto importantísimo. Si nosotros decimos, no, mi vida no tiene pecado, está todo bien, andamos al 100%, nos estamos engañando. Bien usted sabe que necesitamos del Señor, por eso estamos aquí. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Esto nos causa el tenerle miedo a Dios. Hay una cosa diferente entre tener miedo a Dios y entre tenerle temor a Dios. Son dos cosas diferentes. El miedo es decir, yo no me voy a acercar a Dios porque Dios me va a castigar, no me voy a acercar a Dios porque estoy mal, entonces Dios no me va a bendecir. Ese es tenerle miedo a Dios, es temer. Pero el temor de Dios, que se traduce como respeto, es diferente. Cuando yo tengo temor de Dios, es decir, yo voy a vivir mi vida considerando que Dios está ahí para ayudarme y yo quiero honrarlo. ¿Ya? Cuando nosotros vivimos en pecado, le tenemos miedo a Dios. Y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. La voluntad del Señor es que nos apartemos de fornicación, que ordenemos nuestra vida, que nos acerquemos a Él, que seamos conscientes de lo que está en nuestro corazón y poder así continuar caminando en la fe. ¿Cuál es la solución para esto? Porque sin lugar a duda, con todo lo que yo he compartido en estos ratitos, aquí estamos todos derechitos, vamos derechito al infierno. O sea, aquí la cosa yo la veo bastante clarita, ¿no?
vamos derechito hacia aquel lugar, vamos derechito a entender de que estamos en un problema. Tenemos un problema, pero ese problema tiene solución. Queridas hermanas, queridos hermanos, no importa cuán grande sea el pecado que esté en nosotros, no importa cuál sea la condición de nuestra vida, hay solución en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden estar felices por eso? ¿Cuántos pueden estar felices que hay solución para el pecado? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué maravilloso es saber de que yo, siendo un pecador, teniendo una vida que está avanzando y queriendo acomodarse con el Señor, tengo solución. Mi solución está en Jesús. Dios mismo vino a la tierra como ser humano para atraernos hacia Él. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no hubiese venido. El camino a Dios es una persona, ¿ya? No hay muchos caminos para llegar a Dios. No hay muchas estrategias para llegar a Dios. Para llegar a Dios hay solo una persona, y esa persona es Jesucristo. Hay solución para nuestro pecado, hay solución para nuestra vida. Cristo ha resucitado el problema Cristo ha resuelto el problema de tu pecado. ¡Wow! No sé si en algún momento yo les había hablado de esta manera, pero quiero decirles claramente, la solución, Cristo ya la tiene. Él murió por nosotros. Ya no voy a vivir más por mis propias mis propias fuerzas. Ya no intentaré hacer obras buenas para ganarme el favor de Dios. Ya no seré un religioso. Ya voy a empezar a ser sincero con Dios. Ya no voy a tomar como que mi mamá, mi papá, mi amigo es muy buen cristiano, así que yo también lo voy a hacer. Quiero decirles que Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos e hijas, ¿ya? Eso es importante. La solución de nuestro pecado la tiene Jesucristo. Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos. Dios quiere, si usted el día de hoy conoce a Dios, créame, Dios quiere que usted le conozca mucho más. Porque Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar cerquita, pegados a Él. Realmente Dios está en un lado y la gente estaba en otro lado. Estábamos separados. Pero Jesucristo hizo este puente entre los hombres que estaban caídos y Dios a través de la cruz para que pudiéramos ser todos rescatados. Ahora, la pregunta que nace es: ¿qué quiere Dios que hagamos? Y antes quizás de pasar a esto, quiero decirles que Dios ha hecho su parte. Dios ha restaurado su parte. Dios ha restaurado nuestra relación con Él. Eso ya está listo. Pero Dios quiere que nosotros hagamos algo. Ahora Él espera que cada uno de nosotros de forma individual lo aceptemos y aceptemos el hecho de lo que Él hace por nosotros. Aceptemos que Jesús pagó nuestro pecado. Aceptemos que Dios ha querido y ha restaurado nuestra relación con Él. Hay que aceptarla. Pero Dios quiere que nosotros hagamos algo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Son 4 cosas. La primera, Dios quiere que tú reconozcas. Es decir, reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida. Debemos reconocerlo. Reconocer que Dios no ha sido el primero en nuestra vida. Y pedirle perdón por nuestros pecados. Ese es el primer paso.
Ahí está el texto bíblico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primer paso que Dios quiere que yo haga en mi vida es reconocer que Él no ha sido el primero en mi vida. Lo segundo es que Dios quiere que nosotros podamos creer de la forma correcta, creer que Jesucristo murió para pagar por todos tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Dios quiere primero que tú reconozcas que le necesitas, que Él no es el primero en tu vida y que pedirle perdón. Segundo, y creer que Jesucristo es suficiente para ti. Dice la Biblia que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, serás salvado, serás salvado. Tercero, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que aceptemos el regalo gratis de la salvación de Dios. No tratar de ganarlo. La salvación no se gana, queridos hermanos. La salvación se acepta. Se acepta. Es como cuando alguien te quiere dar un regalo muy muy grande y tú le dices, no, gracias, no lo necesito. No sé si le ha pasado eso, que de repente usted hace un favor, lleva a alguien a alguna parte y le quieren pagar. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado hartas veces. Porque uno lo hace no con el ánimo de ganar, sino que simplemente lo hace por las ganas de servir. Pero ha pasado que algunas personas han querido bendecir el tiempo y dan una ofrenda. Y uno de repente se niega a eso. Yo aprendí a no negarme porque entendí que Dios quería bendecirme y trabajar mi vida. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que aprender a aceptar el regalo de Dios que es la salvación. Hay personas que no la quieren aceptar porque dicen, ¿cómo no? Yo soy muy malo para aceptar esto. No, yo tengo que ganármelo, tengo que ser bueno, hacer muchas cosas. No, la salvación, queridos, queridas, es gratis. Para nosotros es gratis, un regalo y tenemos que apreciar este regalo. Dice, porque de gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo vuelvo a repetir, nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la salvación. Y lo cuarto y último que Dios espera que yo haga, que usted haga, es que usted permita que Jesucristo venga a su vida y sea el director de su vida. Creo que hasta aquí vamos súper bien. Podemos reconocer que necesitamos a Jesús, ¿cierto? Podemos creer que Jesús resucitó y es suficiente para pagar nuestro pecado. Tercero, podemos y hemos aceptado el regalo de la salvación. Pero este punto, el número 4, es permitir que Él sea Señor de tu vida, que Él dirija tu vida, que Él sea el que te guíe. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede dar el siguiente paso hacia una oración de dedicación a Dios. Antes de pasar a lo que nos convoca el día de hoy, yo tengo que pasar por este filtro. Tengo que pasar por esto, porque hay cosas que a veces se nos pueden quedar ahí en el tintero y se nos pueden olvidar. Si usted no ha hecho una dedicación en donde usted se ha dedicado a Dios, este es el tiempo de hacerla. Si usted la hizo, gloria a Dios, y hágala. Pero por aquellos que no lo han hecho, yo voy a orar una oración. Si usted no ha dedicado su corazón a Jesús, este es el momento. Este es el momento. Yo voy a orar y usted ore para sí, con la presencia del Señor ahí, dedicando su corazón al Señor. Dice esta oración de esta manera. Amado Señor, gracias por crearme y amarme, aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino.
hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte y venciste. Te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de dedicación, usted se ha entregado en los brazos del Padre. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo que acabamos de hacer es invocar el nombre del Señor. Ahora, usted está listo, usted está lista, usted ya está preparado para bajar a las aguas. ¿Qué se necesita para bautizarse? Creer en Jesús. No se necesita ni una otra cosa más. En haberse entregado, nada más. La importancia de ser bautizado, eso es otra cosa. Pero ¿qué necesito yo? Simplemente mi compromiso. No sé, ustedes ven esto aquí, ¿cierto? ¿Se logra ver? Se me cae. Ahí. ¿Lo ven, cierto? Es mi anillo de compromiso de matrimonio. Mi ilusión y mi anillo de matrimonio. Saben que este anillo lo único que hace es recordarme a mí cada día que yo ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a mi esposa. Ya no soy dueño de mi cuerpo, sino que mi esposa es dueña de mi cuerpo. Este anillo simboliza la unión del amor que yo ya tenía con ella antes, hasta el punto de mi consagración en el altar delante del Señor. Entonces, esto es el sello visible de lo que ya pasó en mi corazón cuando yo me comprometí. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? ¿Qué requisitos tuve que tener para casarme? Simplemente amar con todo mi corazón y mi vida a la que iba a ser mi esposa. Hago esta analogía del matrimonio y del bautismo porque el bautismo es solamente el sello visible de lo que ya pasó en mi corazón. El bautismo, es decir, es el anillo de compromiso que yo ya adquirí con Dios en mi vida. No es que el bautismo me vaya a hacer más santo ni más santa, ni que el bautismo me vaya a salvar, ni que el bautismo me vaya a hacer mucho mejor persona. Simplemente el bautismo va a expresar un mandamiento y un compromiso que yo lo tengo en mi corazón, pero que ahora yo lo hago visible para todo el mundo y decirle, yo ahora doy testimonio de lo que soy. Esto es súper importante. La importancia de ser bautizado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debo ser bautizado? Primero que todo, para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesucristo. Jesús no necesitó ser bautizado y se bautizó. Jesús no necesitaba orar y oraba. Jesús no necesitó morir y murió por nosotros. Entonces, Jesús nos dejó ejemplo de lo que nosotros debíamos hacer. Y lo que nosotros debíamos hacer es seguir sus mandamientos. ¿Por cuánto es importante ser bautizado? Sí, porque el Señor Jesús lo estableció. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor lo estableció. Por eso es importante el bautismo. Segundo, porque Cristo lo manda. Jesucristo es un mandamiento ser bautizado. ¿Ya? No es un requisito para ser salvado, pero sí es un mandamiento. Y todo aquel que ama a Dios quiere hacer sus mandamientos. La Biblia dice aquí, Joana, ¿tú puedes leer este texto bíblico que está aquí en la presentación? Ya, dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
Amén. Gracias, Joana. Cristo lo manda. Cristo manda a bautizar a las personas. Pero ¿qué es lo que es el bautismo? El bautismo es netamente un mandamiento, ¿ya? La palabra bautismo viene de sumergir a las personas, es decir, introducir a las personas dentro de la iglesia del Señor. Es un mandamiento y por eso lo hacemos y por eso estamos aquí. C. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque muestra realmente que soy un cristiano obediente. Si yo amo al Señor y amo hacer sus mandamientos y me esfuerzo, yo estoy demostrando ser un cristiano obediente. Dice la palabra del Señor en Hechos 18:8, dice, y muchos de los que oyeron, muchos de los que creyeron, fueron bautizados. Entonces, ¿quiénes son bautizados? ¿Cualquiera? ¿Quién puede ser bautizado? ¿Cualquier persona que pase por aquí y quiera ser bautizado? ¿O hay algo que la Biblia nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo que los que son bautizados son los que oyen la palabra y la creen. Ellos fueron bautizados. Es decir, usted escucha la palabra, la cree en su corazón, la empieza a vivir, entonces usted es bautizado. ¿Estamos bien hasta aquí, cierto? ¿Se entiende por qué debo ser bautizado? Primero, porque el Señor lo estableció. Segundo, porque es un mandamiento. Y tercero, porque manifiesta que soy un cristiano obediente al Señor. Pero, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿Qué quiere decir en el bautismo? Sellamos un compromiso, como le explicaba yo al comienzo. Pero también, ¿cuál es el significado teológico? Hay un significado teológico. El bautismo ilustra la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. El bautismo ilustra la muerte y resurrección. Cuando usted sea sumergido en el agua cualquiera, un agua de una piscina, de un río, de un mar, de un charco, pero usted es sumergido completamente sobre esta agua, lo que usted está haciendo, usted está ilustrando la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Usted se está haciendo parte de la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la primera ilustración. La segunda ilustración es que ilustra mi nueva vida como creyente. Es decir, muero para el mundo y resucito para Dios. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El bautismo ilustra mi nueva vida. Es decirle al mundo, ahora, lo que pasó en mi ser, ahora todos lo saben y es visible. Ilustra mi decisión, ilustra mi nueva vida. El bautismo no lo hace a usted ser creyente. Esto me gustaría que lo pudieran apuntar. Lo voy a decir con calma. Cierra. Estoy en clase. Les decía, el bautismo no lo hace a usted ser creyente. Solo muestra que usted ya ha creído. Eso es el bautismo. El bautismo a usted no le hace salvo. Solo la fe en Cristo te hace salvo. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior del compromiso que ha sucedido en nuestro corazón. Es súper simple, súper entendible. Entonces,
La pregunta que quizás pueda saltar ahora, ¿cómo me bautismo? ¿Cómo me bautizo, perdón? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Quiénes se bautizan? Bueno, solamente se bautizan las personas que tienen conciencia de pecado, es decir, sobre los 12 años de edad. Nosotros, bíblicamente, no podemos bautizar a niños. Es imposible porque el niño no tiene conciencia de su pecado. Está recién creando un pensamiento crítico. Está recién dándose cuenta que miente, que desobedece, que hace todas estas cosas. Recién se está dando cuenta. Por eso nosotros a los niños solo los presentamos. Los dedicamos a Dios como la mamá de Samuel, el profeta, lo dedicó, como María dedicó a Jesús, como Elizabeth dedicó a Juan el Bautista, y así muchos ejemplos de la Biblia donde ellos llevaban a los niños a los 8 días de nacido al templo y los dedicaban y le decían: Señor, he aquí, este es nuestro hijo, te lo dedicamos a ti para que tú lo cuides, para que tú lo guíes hasta el momento que él decida seguirte. Hacemos dedicación de niños, como vamos a tener en unas semanas más unas presentaciones de niños, que es maravilloso, como lo tuvimos también hace unos meses atrás, que lo hicimos por Zoom. Eso es presentar, dedicar a un niño. Pero aquí estamos hablando de bautismo, y el bautismo lo hacen solamente las personas que están conociendo al Señor. Entonces, esto es maravilloso, porque podemos comprender que el bautismo está hecho de forma explícita para cada uno de nosotros que ya tenemos el pensamiento crítico. Amén. Entonces, ¿cómo ocurre este bautismo? Yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo vengo de una familia en donde me bautizaron por la Iglesia Católica, en donde en ese lugar bautizan niños, algo que es antibíblico, algo que no sale en la Biblia, y lo hicieron por aspersión, es decir, rociaron sobre la cabeza agua, que ellos le llaman agua bendita, que no es otra agua especial, que más que es agua de la llave, en la cual ellos le hacen un rezo y la transforman en agua bendita. Y esta agua la rociaron y simplemente fue eso, pero yo jamás confesé un pecado, yo jamás hice alguna declaración, ni mucho menos, entonces eso no es un bautismo. Entonces el bautismo bíblico es por sumersión o inmersión. Sumerjo a la persona completamente en el agua, porque Jesucristo fue bautizado de esta manera. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, dando a entender que había sido sumergido completamente y después fue tirado hacia arriba. Segundo, cada bautismo que está registrado en la Biblia fue por inmersión. Y Hechos 8:38 dice: y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Claramente es lo que nos está enseñando la Biblia. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua. La palabra griega es batipso, que significa inmersión o sumergir en agua completamente. Cuando usted tiene un vaso lleno con agua y usted le echa cualquier cosa, usted está sumergiéndolo completo ahí. Eso es, completamente el cuerpo sumergido en el agua. Por eso bautizamos de esta manera. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Si usted ha creído en el Señor Jesús, usted puede ser bautizado. No se necesita otra cosa. Usted ha creído, puede ser bautizado. Hechos 2:41 dice: así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Esto está en el contexto en que Pedro da un discurso
y muchas personas creyeron en las palabras que escucharon, creyeron en Jesús y luego fueron bautizados. Simón mismo creyó y se bautizó. Pero cuando creyeron a Felipe, dice la palabra del Señor, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. En Iglesia Tu Hogar esperamos hasta que nuestros niños tengan la edad suficiente para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en algunas ocasiones hemos bautizado a adolescentes y esperamos con la ayuda del Señor que el Señor salve a todos nuestros adolescentes y ellos quieran acceder a la salvación y quieran acceder también después al paso del bautismo. Pero vamos a esperar hasta que ellos tengan la edad suficiente para comprender todo esto. La pregunta del millón. ¿Tiene que haber un protocolo? ¿Tiene que haber un tiempo? ¿Tengo que pasar años? ¿Cuánto debo esperar o cuándo debo ser bautizado? La respuesta aquí es súper simple. Tan pronto como hayas creído, puedes ser bautizado. Aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día. Esto nos lleva a hacer lo siguiente, a hacer una decisión pública de nuestro compromiso con el Señor. En nuestra iglesia es un requisito para ser miembros de la familia del Señor y lo que nos expresa la palabra del Señor, pasar por el bautismo. Somos bautizados tan pronto hemos creído. Quiero decirles que no hay razón alguna para que usted posponga su bautismo. Tan pronto usted haya decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera usted hasta ser perfecto o ser perfecta, usted nunca se va a sentir lo suficientemente capacitado para ser bautizado. Si nosotros vamos a esperar toda nuestra vida para decir, ahora estoy preparado, eso nunca va a pasar. Nosotros nos bautizamos apenas hemos creído. Y eso es lo importante. La pregunta que también en algún momento se nos ha hecho es, ¿puedo ser bautizado con toda mi familia? Yo quiero decirle que esta es una pregunta que en algún momento ha surgido. Y yo quiero decirle que sí, usted se puede bautizar con toda su familia. Solo y cuando cada miembro de la familia haya creído y haya entendido completamente qué significa el bautismo y cada uno de ellos crea en el Señor Jesús como su Señor y Salvador para su salvación. Entonces, en ese momento nosotros vamos a proponer e instar a que toda la familia sea bautizada junta. Es una expresión maravillosa de su compromiso. Quiero decirle que el bautismo no es una declaración de fe, no es una tradición familiar. No se recomienda posponer el bautismo con el interés de esperar a otro miembro de la familia. Si usted es la única o el único que cree en su familia, no tiene que esperar a otros para bautizarse. Usted se bautice luego y así después se van a ir bautizando y conociendo al Señor todos los demás miembros de su familia. Es muy probable que muchos de ellos conozcan al Señor debido a su testimonio, debido a lo que usted haga. Entonces, en esta jornada, quiero decirles que el Señor nos ha bendecido. Y decirles dos últimas cositas antes de terminar esta charla. Quizás usted se debe estar preguntando qué debo usar para ser bautizado. Simplemente quiero decirle que usted debe vestir con una ropa que cubra todo su cuerpo para el bautismo. De preferencia no sea ropa que esté al contacto con el agua, sea transparente. Debe ser un cambio de ropa, debe tener una toalla, un peine, un cepillo, una bolsa de plástico para echar su ropa mojada. Debe ser una ropa que no se trasluzca, ¿ya? Porque con el agua se traslucen. ¿Tengo que decir algo?
En ese momento, cuando usted haya decidido bajar las aguas, al principio del servicio probablemente usted no va a decir nada. Pero va a llegar un momento en que el pastor le va a preguntar a usted que usted explique brevemente el motivo y el significado del bautismo para su vida. Esperará su turno para ser bautizado. El pastor le va a llamar por su nombre, le va a presentar y en breve lo va a sumergir completamente en el agua. Luego usted va a poder salir, secarse y ver cómo los demás hermanos siguen siendo bautizados. Le animamos a que invite a sus familiares para ser parte de esta ceremonia. Realmente esto es algo maravilloso y es un tiempo de mucha alegría para la iglesia. Esto ha sido la charla de bautismo. No queremos profundizar, nos quedan muchos más puntos de otras cosas, pero las vamos a tocar más adelante. Pero lo que concierne sobre el bautismo ya lo hemos conversado todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea? Pueden compartirla, por favor, para beneficio de todos los que estamos acá. Quiero agradecer. Anita habla. Estoy con la luz apagada, por eso tuve que apagar la cámara. No se preocupen. Mi bebé está quedándose dormida. Estoy contenta, estoy agradecida porque hay cosas que me quedan mucho más claras y, pastor, de verdad, siempre lo digo, me queda tan claro todo cada vez que explica las cosas que me ayuda mucho más esto. Y estoy contenta porque quiero entregarme a Jesús y porque quiero adquirir este compromiso y porque creo en esto, porque creo en Dios. Así que muchas gracias. Qué bueno escucharlo, Anita. Dios te bendiga, Dios bendiga tu fe. Dios bendiga tu fe y te anime cada día. Gracias. ¿Alguna duda que alguien haya quedado como de lo que conversamos? ¿O queda todo claro, tan claro? Con lo que significa el bautismo, la importancia de ser bautizado, la decisión a tomar. Cualquier duda, cualquier pregunta es buena, porque de ahí pueden surgir otras cosas, así que no se limite a hacer alguna pregunta. Yo, o sea, todo claro hasta el momento. No tengo Dudas. consulta, nada, sino que todo bien, entendí perfectamente. Ya, Joana. El bautizo, ¿en qué fecha sería? ¿En qué fecha? La ceremonia del bautismo. Es algo que estábamos hablando con Sari. No sé si ustedes recordarán, pero lo avisamos, lo hemos estado como yendo recordando a través de redes sociales. Y también lo hablamos un poquito por el grupo de WhatsApp. Entendemos también de que a veces se pasa rápido la información, entonces no se nos puede pasar. Pero la fecha tentativa que habíamos propuesto era este domingo, domingo 31 de octubre, es decir, este domingo, el que viene ahora. ¿Ya? Era la fecha tentativa. Estábamos esperando la noticia de un lugar para que pudiera ir toda la iglesia a participar de estos bautismos, pero hemos estado con algunos inconvenientes con respecto a eso. Con Sari hemos estado buscando un lugar y la persona no nos ha confirmado, y los otros lugares que hemos visto quedan muy lejos y también de alguna manera no hay fecha, y nosotros viendo y considerando que es algo que no podemos posponer más, porque si se recuerdan queríamos hacer bautismo el año pasado.
y no lo pudimos hacer por la pandemia. Lo que intentamos hacer en el verano que recién pasó en enero, febrero, tampoco lo pudimos hacer. Y nosotros, el Señor nos ha puesto en el corazón las ganas de llevarlo a cabo lo antes posible. Y, y tenemos la instancia ya en definitiva en hacerlo este domingo en nuestra casa. Ya, los que conocen nuestra casa, bueno, aquí creo que ninguno de ustedes conoce nuestra casa, bueno, excepto mi papá, que está ahí. Eh, pero nuestra casa tiene un patio bastante grande, ya, a lo normal de las casas de ahora. Entonces, en ese lugar fácil caen 40 personas al aire libre. No hay ni un problema con eso. Entonces, queríamos hacer los bautismos este domingo en 2 jornadas, lo cual suspendería el culto del domingo. Entonces, vamos a citar, o usted se puede anotar en cualquiera de las 2 jornadas, la jornada de la mañana, que sería a las 11:30, 12 aproximadamente, y la otra jornada es 3:30 de la tarde, ya cualquiera de las 2 jornadas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de hermanos que bajen a las aguas, vamos a hacer la división equitativa. La idea es que puedan participar, si es que así ustedes lo quieren, y pueden ser acompañados con miembros de su familia, que sería lo mejor. ¿Cierto? Sari, ¿algo que decir? ¿O vienes para arriba? Que puede decirle a mis hermanos que puede ser, claro, alguien de la familia o alguien importante, una amiga, un amigo, ¿ya? Para los que no tienen a su familia acá, ¿ya? Eso más que nada, no sé si nombraste, amor, algo de la vestimenta, como... Sí, nombré que debe ser, bueno, de preferencia una vestimenta que no se pueda traslucir. Referente a los hombres, siempre se le pide que estén con short y una polera, y a las mujeres también se le pide que estén con una polera y también con short, idealmente porque bautizamos con túnica, y sobre eso se pone una túnica blanca, ¿ya? Que es Claro, lo que ya hacemos. cuando después eso se adhiere, se apega mucho al cuerpo, entonces por eso se sugiere de que abajo estén con ropita, ¿ya? En este caso los hombres y Y las las mujeres. damas. Sí. Llevar toalla, chalita, ropa para cambio, cosas como esas. Entonces la idea de la jornada de bautismo es que ese día se haga, y después del tiempo del bautismo vamos a tener un pequeño compartir entre los que estemos ahí, y se dará finalización a la ceremonia, y después la otra jornada lo mismo. ¿Ya? No sé si hay más consultas con referente a ese punto, al punto de la ceremonia. ¿La ropa que se use abajo debería ser blanca o no? No, no. No, de preferencia ojalá puede ser oscura, de cualquier color, da lo mismo, Ya, da ya. Ah, exactamente lo mismo. Simplemente que al contacto con el agua no se trasluzca. Y claro. normalmente el color blanco siempre se trasluce con el agua. Y ya Sí, como la túnica es blanca, la túnica se va a traslucir. Entonces, ya, de preferencia sea una ropa cómoda, y que pueda no traslucirse. ya. Gracias. Al momento, hermanos que se inscriban, los que hayan tomado la decisión de que sí se van a bautizar, también mencionar si van a ir acompañados, para saber con cuántas personas, son 2, 3, para nosotros tener más o menos un listado y tener una idea cuántas personas van a ir en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Sí, la inscripción la vamos a llevar a cabo tal cual como lo hacemos para los cultos del día domingo, ¿ya? Netamente por un tema de seguridad sanitaria, a pesar de que va a ser una actividad en una residencia particular, entre comillas, es más relajado, pero como también es una ceremonia religiosa, no queremos que los vecinos nos digan algo. Queremos también cuidar nosotros nuestro testimonio ahí con nuestros vecinos, que ya saben que somos medio bochincheros, pero en la buena onda, y no queremos que ellos de alguna manera, no sé, deduzcan algo o den algo equivocado de lo que es.
y para poder estar con cuidado. Bueno, hoy en día casi todos los que estamos en la iglesia tenemos nuestro pase de movilidad y eso es bueno también, por seguridad de todos. Más aún que la variante Delta está, pero así, fuertísima. Fuertísima, fuertísima. Gracias a Dios en nuestras comunas han dado lento la cosa. Yo he revisado los datos, por eso nos avalentonamos también con hacerlo. Hemos revisado la estadística. Coronel creo que tiene algo de 22, 24 solamente contagiados. Lota tiene como 14, Concepción tiene como 115, Hualpén tiene como 24, Talcahuano tiene 22, Chihuayante tiene como 40 y algo. Igual son bastante menos, bastante menos que lo que las noticias a veces nos dicen con respecto, porque nos muestran los ejemplos de Santiago, y Santiago es descomunal. Imagínense que solamente en la comuna de Santiago Centro hay más de 500 contagios. Solamente ellos hacen todo lo que la región del Biobío tiene. Y nosotros como región del Biobío tenemos 33 comunas, que igual son hartas. Y todas esas hacen un número X. Y Santiago solamente una comuna ya nos gana. Entonces, con claridad y con tranquilidad lo podemos hacer. Ya. ¿Alguna otra consulta